Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Radio Sfarad. Hoy cerramos el ciclo de los cuentos relativos a la festividad de Hanukkah y lo hacemos con nuestro querido premio Nobel Isaac Singer, con un cuento relativo a fenómenos paranormales, como fenómeno paranormal puede ser un milagro, el milagro de Hanukkah. Esperamos que os guste. El cuento se titula Las luces extinguidas. Era costumbre encender las venas de Hanukkah antes en casa que en la sinagoga o en la casa de estudio, pero la casa de estudios de Bill Gorey en particular era una excepción. El anciano Reb Berish vivía prácticamente allí. Oraba, estudiaba la Mishnah, comía y a veces hasta dormía en el banco próximo a la estufa. Era el hombre más viejo de la ciudad. Decía tener más de 90 años, pero algunos sostenían que ya había pasado de los 100. Recordaba la guerra entre Rusia y Hungría. Los días festivos tenía por costumbre visitar al rabino Chaskele de Kuzmir y a otros antiguos rabinos. Este invierno nevó en Bilgorei casi todos los días. De noche, las casas de la calle del puente se cubrían de nieve y la gente tenía que abrirse camino cada mañana apartando la nieve para poder salir. Reb Berish tenía su propio candelabro de Hanukkah, hecho de cobre, que el bedel guardaba en el facistol, junto a otros objetos santos, como el cuerno de carnero, el libro de Esther escrito en un rollo, un cirio trenzado de Abdalá, un talit, las filacterias, y asimismo una copa de vino y un incensiario. No hay luna en las primeras noches de Hanukkah, pero esa noche la luz de las estrellas hacía que la nieve destellara como si estuviera llena de diamantes. Reb Berish puso su lámpara de Hanukkah junto a la ventana, según marca la ley, llenó de aceite el depósito, puso en él un pábilo e hizo las bendiciones acostumbradas. Luego se sentó cerca del fogón del horno de arcilla. Aun cuando la mayoría de los niños se quedaba en casa las tardes de Hanukkah, unos pocos fueron a la casa de estudio para escuchar especialmente los cuentos del Reb Berish. Tenía reputación de buen narrador. Mientras contaba sus historias, asaba patatas en las brasas de carbón. Decía: hoy en día, cuando cae la nieve y está helando, la gente dice que es invierno. En comparación con los inviernos de mis tiempos, estos inviernos de hoy no son nada. Solía hacer tanto frío que estallaban los robles de los bosques. La nieve llegaba hasta los tejados. Por la noche venían a los pueblos manadas de lobos hambrientos y la gente temblaba en sus lechos al oír sus aullidos. Los caballos relinchaban de los establos y trataban de derribar las puertas debido al miedo. Los perros ladraban enloquecidos. Por aquel entonces, Bilgorei era todavía un lugar muy pequeño. Donde hoy está la calle Bagno, había un pastizal. El invierno del que voy a hablaros fue el peor de todos. Los días eran casi tan oscuros como la noche, las nubes eran negras como el plomo. Cuando una mujer salía de la cocina con el cacharro del agua sucia para tirar, el líquido se congelaba antes de caer. Ahora oíd algo. Ese año los hombres bendijeron las luces de Hanukkah la primera noche, como lo hacían todos los años, pero súbitamente, de la nada, surgió el viento y las apagó. Encendieron las velas por segunda vez, pero nuevamente se apagaron. Por aquellos años había abundancia de leña, lo cual ayudaba a mantener las casas templadas. Para impedir el paso del viento, tapaban las rendijas de las ventanas con algodón o paja. Así, ¿cómo podía colarse el viento? ¿Y por qué ocurría lo mismo en todas las casas y al mismo tiempo? Todo el mundo estaba asombrado. La gente acudió al rabino para pedirle consejo, y éste decidió que siguieran encendiendo los candelabros. Algunos hombres píos continuaron intentándolo hasta que cantó el gallo. Esto ocurrió la primera noche de Hanukkah, y también la segunda y las noches siguientes. Había no creyentes que sostenían que sólo se trataba de un hecho natural, pero la mayoría pensaba
que detrás de aquello se ocultaba una fuerza misteriosa. ¿Pero qué era? ¿Un demonio? ¿Un bromista? ¿Un duende? ¿Por qué justamente ocurría en Hanukkah? El miedo se apoderó de la ciudad. Las mujeres viejas dijeron que era un presagio de guerra o de epidemia. Los padres y los abuelos estaban tan perturbados que olvidaron dar su dinero de Hanukkah a los niños, quienes no pudieron jugar al dreidel. Las mujeres no frieron las tortitas como lo habían hecho otros años. Todo siguió así hasta la séptima noche. Entonces, cuando todos se habían dormido y el rabino se encontraba sentado en su estudio leyendo el Talmud, alguien golpeó en su puerta. El rabino solía irse a dormir temprano, por la tarde, para levantarse a estudiar después de la medianoche. Habitualmente, su mujer le servía té, pero a mitad de la noche el propio rabino ponía agua en el samovar, encendía el carbón y preparaba el té. Bebía y estudiaba hasta que se rompía el alba. Cuando el rabino oyó golpear en su puerta, se levantó y abrió. Fuera esperaba una anciana, y el rabino la invitó a entrar. Ella se sentó y le contó que en el último año, justo antes de Hanukkah, su nieta Altele, una huérfana, había muerto. Enfermó por primera vez en verano, y ningún doctor pudo hacer nada por ella. Después de las festividades mayores, cuando Altele comprendió que su fin estaba cercano, dijo: «Abuela, sé que voy a morir, pero solo quiero vivir hasta Hanukkah, cuando el abuelo me da el dinero de Hanukkah y puedo jugar al dreidel con las niñas». Todos en Bilgorei rezaron por la recuperación de la niña, pero se dio la circunstancia de que murió justo un día antes de Hanukkah. Durante todo el año siguiente a su muerte, sus abuelos no soñaron con ella, pero esa noche la abuela había soñado con Altele 3 veces seguidas. Altele vino a ella y le dijo que debido a que la gente del pueblo no había rezado por ella con suficiente fervor y no había alcanzado a ver la primera lámpara de Hanukkah, había muerto enfadada, y era ella quien apagaba las velas de Hanukkah en todas las casas. La anciana dijo que después del primer sueño despertó a su marido y se lo contó, pero éste le dijo que le había soñado de tanto pensar en su nieta. La segunda vez que Altele se le presentó en sueños, la abuela le preguntó qué deberían hacer los vecinos para recobrar la paz de sus almas. La niña comenzó a responder, pero la anciana despertó súbitamente antes de poder comprender lo que Altele le decía. Solo en el tercer sueño la niña habló claramente, diciendo que su deseo era que la última noche de Hanukkah todos los habitantes de Bilgorei, junto con el rabino y los mayores, fueran a su tumba y encendiesen allí las velas de Hanukkah. Deberían de llevar consigo a todos los niños, comer tortitas y jugar al dreidel en la nieve helada. Cuando el rabino escuchó estas palabras, echó a temblar y dijo: «La culpa es mía. No recé lo suficiente por esa niña». Le pidió a la anciana que esperara, le sirvió té y buscó en los libros para ver si lo que la niña pedía estaba de acuerdo con la ley. Aunque no pudo encontrar un caso similar en ningún volumen de su biblioteca, el rabino decidió por sí mismo que el deseo de este alma apesadumbrada debía satisfacerse. Le dijo a la anciana que en una noche fría y ventosa es bien poco posible que las velas ardan a la intemperie. Sin embargo, si el espíritu de la niña era capaz de apagar todas las velas que había en el interior de las casas, podría también hacer lo contrario. El rabino prometió a la anciana que rezaría de todo corazón para que todo resultara bien. Esa mañana temprano, cuando el macero se presentó ante el rabino, éste le pidió que tomara su maza de madera y fuese de casa en casa golpeando en las celosías y dijera a la gente lo que debía hacer. Aun cuando Hanukkah era una festividad, el rabino había ordenado que las personas mayores ayunaran hasta el mediodía y pidieron perdón por el alma sagrada de la niña y que también rogaran para que esta tarde no soplara el viento. Durante todo el día sopló un fuerte viento. De algunos tejados volaron las chimeneas. El cielo estaba cubierto de negras nubes. No sólo los no creyentes, sino también algunos temerosos de Dios dudaban que las velas pudiesen permanecer encendidas con una tormenta semejante.
Había quienes sospechaban que la anciana se había inventado el sueño o que se le había parecido un demonio disfrazado de nieta fallecida con el fin de burlarse de los fieles y llevarles por el mal camino. El curandero del pueblo, Nisan, que solía recortarse la barba e iba a la sinagoga solo en Shabbat, calificó a la anciana de mentirosa y advirtió que los pequeños cogerían terribles enfriamientos e inflamaciones pulmonares en el cementerio. Minuto a minuto, la ventisca parecía empeorar, pero súbitamente, cuando estaban recitando la oración de la tarde, se produjo un cambio. El cielo se despejó, amainó el viento, y de los campos y bosques cercanos se levantaron tibias brisas. Estaban ya en el camino del comienzo del mes de Tebet y apareció la luna nueva rodeada de miríadas de estrellas. Algunos de los no creyentes estaban tan perplejos que no podían decir palabra. Nisan, el curandero, prometió al rabino que las tijeras nunca volverían a tocar su barba y que iría a orar todos los días de la semana. No solo los niños mayores, sino también los más pequeños fueron llevados al cementerio. Se encendieron las velas, se dijeron bendiciones, las mujeres sirvieron las tortitas con mermelada que habían preparado, los niños jugaron al drey de la nieve helada que estaba tan lisa como el hielo. Una luz dorada iluminó la tumba de la niña, señal de que su alma disfrutaba de esa celebración de Hanukkah. Todos los no creyentes hicieron penitencia, incluso los gentiles se enteraron del milagro y reconocieron que Dios no había olvidado a los judíos. Al día siguiente, Mendel, el escriba, anotó todo lo sucedido en el pergamino del libro de la comunidad, pero años más tarde el libro se quemó en tiempos del primer fuego. ¿Cuándo ocurrió eso?, preguntó un niño. Reb Beris se cogió la barba, que primero había sido roja, luego se había vuelto blanca y finalmente amarillenta por el uso de rapé. Meditó unos momentos y dijo: «Hace no menos de 80 años». «¿Y lo recuerda con tanta claridad?», preguntó el niño. «Como si hubiese ocurrido ayer», contestó el Rav. La luz del candelabro de Hanukkah de Reb Beris comenzó a echar humo y chisporrotear. La casa de estudio se llenó de sombras. Con los dedos desnudos el anciano sacó 3 patatas del fogón, partió algunos trozos y se los ofreció a los niños diciendo: «El cuerpo muere, pero el alma va a reunirse con Dios y vive eternamente». «¿Y qué hacen las almas cuando están con Dios?», preguntó uno de los niños. «Se sientan en sillas doradas en el paraíso y llevan coronas en la cabeza y Dios les enseña los secretos de la Torá». «¿Dios es un maestro?», preguntó un niño. «Sí, Dios es un maestro y todas las almas buenas son sus alumnos», respondió Reb Beris. «¿Durante cuánto tiempo siguen aprendiendo las almas?», preguntó otro. «Hasta que venga el Mesías y se produzca la resurrección de los muertos», dijo Reb Beris. «Pero incluso entonces Dios seguirá enseñando en su yeshivá eterna, porque los secretos de la Torá son más profundos que el océano, más altos que el cielo y más deliciosos que todos los placeres que jamás pueda conocer el cuerpo».